Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado lluvioso. Muchas gracias, Javier, por venir, a pesar de que no vas a poder intervenir, pero bueno, espero que también resulte interesante para ti esta mañana, que pretende, más que dar discursos, pues hacer reflexiones, ¿no?, sobre lo que está pasando, sobre el futuro de la educación. Y lo que intentaremos, supongo Ana también, pues es hacer una introducción breve y luego provocar un debate. Lo más interesante, como todavía no estamos en campaña ni tenemos que meternos con nadie, pues es reflexionar sobre las cosas que están pasando en el mundo en estos momentos y cómo nos van a influir. Yo la verdad es que quería empezar por una obviedad. El mundo se ha globalizado de una manera brutal y para muchos ya empieza a ser no reconocible. Se ha globalizado geográfica y se ha globalizado tecnológicamente. Millones y millones de personas todos los días estamos conectados en redes que configuran una forma diferente de relacionarnos, de comunicarnos, pero ahora también de definirnos. Hasta el punto de que hace unos años nos definíamos por las marcas o nos definíamos por las tribus y eso ahora ha dejado de tener importancia. Ahora nos definimos por lo que contamos de nosotros mismos y lo contamos en Facebook. Y eso nos da otra dimensión, y porque en realidad al final tienes que hacer muchas cosas para contar quién eres. Incluso ya no basta con ir a un lugar, sino que cuentas la experiencia y relatas lo que haces en ese lugar. Esa es la cultura que se está generando a través de las redes. De acuerdo que es verdad que esta situación es un poco frívola o nos convierte en frívolos, pero es con esta realidad con la que competimos, con la que compite la escuela y también con la que competimos las ciudades y las regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo pueden mantener el atractivo y la atención de los alumnos y alumnas, la escuela y los centros educativos, si son capaces de generar experiencias de aprendizaje memorables para sobrepasar las expectativas que reciben por otros lados los chicos y las chicas y poder mantener una relación emocional activa en el proceso de aprendizaje. El objeto ahora es desarrollar cualidades como la cooperación, la colaboración y la creatividad, porque esto es lo que servirá para aprender a adaptarse a un mundo cambiante, en el que la información, toda la información disponible ya está en un iPhone, de tal manera que la instrucción ya no es imprescindible para el trasvase de la información o del conocimiento. Hoy es más necesaria la conversación para relacionar y discernir esa información. Porque si nos paramos a pensar, y he recogido algunos datos que nos pueden hacer pensar, en los últimos 35 años hemos descubierto el 85% de las cosas que sabemos en la humanidad. Y en los próximos 10 años se va a descubrir el 85% más de las cosas que sabemos hoy. Es una velocidad de vértigo. Es una velocidad de vértigo que he tenido la oportunidad incluso a veces de vivirla en vivo y en directo. Recuerdo una vez en un programa de cooperación en Guatemala que después del huracán Mitch habíamos hecho ahí unas inversiones de desarrollo local en una zona y lo importante era ver cómo vendían los productos que eran capaces de hacer después de haber generado de nuevo la tierra y se estaban planteando cómo trabajar para que conocieran las herramientas de Internet y pudieran vender por Internet en una montaña donde había muy pocas posibilidades. Y de repente allí mismo, estando en el proyecto, pues dijimos, pero ¿para qué vamos a hacer ese proceso de aprendizaje si hoy todo esto se puede hacer con un móvil? Démosles móviles, démosles antenas y con eso vende. Y efectivamente así, de un salto, de un mes para otro, pueden cambiar cosas que hacen una pequeña revolución en un lugar. Y fijaros, otro dato que es muy importante es que hace 5 años 35 millones de personas estaban altamente cualificadas en el mundo. 5 años. Hoy son 100 millones de personas, pero dentro de 10 años serán 450 millones de personas. Si añadimos a esto las nuevas herramientas tecnológicas, la aceleración del mundo va a ser exponencial.
Habrá nuevos conceptos, habrá nuevos productos, se solaparán unos a otros con cada vez menos tiempo en el mercado y a la vez existirá y existe ya cada vez mayor demanda para disfrutar de lo último, de lo más novedoso. En definitiva, esto lo que produce es un estrés acelerado y convulsivo de todos y de todas. Esto quiere decir también que cambiarán las formas de trabajar. Hasta ahora la productividad era lo más importante y sin duda la productividad va a seguir siendo importante, pero no va a ser un campo en el que podamos competir con ventaja. Como mucho podremos empatar. Ahora la competitividad está basada en la capacidad creativa, en la creación. Y esto vale no solo para productos, sino también para formas de entender el mundo y para cómo posicionarse en el mundo, por ejemplo, una ciudad o, por ejemplo, una región. Esto es lo que nos va a hacer competitivos y cuanto antes nos preparemos, todos y todas, mucho mejor, porque es aquí donde van a estar las oportunidades de futuro. La oportunidad es lo que ha cambiado con la tecnología. La oportunidad está en que todo lo local puede ser global y todo lo global puede ser local. Y esa es también nuestra oportunidad como ciudad. Nassim Taleb nos dice que lo pequeño en este contexto podría ser menos frágil que lo grande, en un libro que titula Lo antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Lo antifrágil es cómo enfrentarse a los peligros que plantean esta proliferación de incertidumbre y de volatilidad. Algo así como este viejo refrán nuestro de que el que resiste gana. Coincide también en ese sentido con Bauman, y algunos me habéis oído alguna vez citarlo, que dice que los ayuntamientos son las instituciones capaces de enfrentarse a los problemas mucho mejor porque tienen la dimensión adecuada para ver y experimentar su colectividad como una totalidad. Esto lo sabemos bien los socialistas, por eso desde las elecciones, hace ya muchos años, desde el año 79, hemos hecho el trabajo de explorar ahí las soluciones en lo local, porque es el lugar donde mejor proyectamos nuestras políticas y donde fuimos y somos más creativos también como políticos. Todas nuestras grandes propuestas, de alguna manera, antes se debatieron en nuestros ayuntamientos o se experimentaron en nuestras instituciones locales. Y en realidad, para nosotros, constituyen la vanguardia de nuestras políticas y a la vez el nutriente de conexión con la ciudadanía, por ser la administración más próxima. Si queremos avanzar un tiempo nuevo, desde luego tenemos que volver a inventarlo desde aquí. Y a la hora de avanzar ese tiempo nuevo, en Avilés se ha hecho un buen trabajo estos años. Os lo digo con conocimiento de causa, os lo digo porque lo he visto, pero sobre todo porque estos 2 últimos meses me he reunido con muchísima gente de Avilés, con mucha gente que están en asociaciones, que colaboran en temas, con profesionales diferentes y me he reunido con muchos profesionales de la educación primaria y de la educación secundaria. El salto con mi otra etapa en el ayuntamiento es brutal, porque en aquellas épocas lo que demandaban era infraestructuras, necesidades físicas todas. Y hoy están en una reflexión muy interesante de cuál es el proceso de su función como enseñantes y cómo las instituciones desde el ámbito local pueden ayudar a ese proceso, cómo la ciudad puede colaborar en la formación de los ciudadanos y en la construcción de esos nuevos conceptos con los centros educativos. Ellos también me trasladan esa sensación de que este ayuntamiento ha trabajado bien no solo en una continuidad de programas que ahora intentaré resumir muy rápidamente, sino también en un esfuerzo de colaboración con todo lo que es el tejido asociativo de Avilés. Se ha hecho un gran esfuerzo también presupuestario. 3,5 millones de euros se gasta el Ayuntamiento de Avilés en educación, en unas competencias que en algunos casos son propias, pero en muchos casos ahora el señor Rajoy y el Gobierno de España nos las ha calificado de impropias, pero es un esfuerzo reconocible. Un trabajo que tiene que ver con el compromiso de definirse ciudad educadora y apostar por estar dentro de la red de ciudades educadoras, una feliz idea
que se inició, creo, en el año 2000, Pilar. También con la aprobación del Avilés Acuerda. El Avilés Acuerda, que es un plan para el desarrollo económico, el empleo y la cohesión social, que junto con el Plan de Educación y Juventud definen objetivos que tienen que ver con temas muy importantes. Ahí es donde se ha hecho, yo creo, un esfuerzo tangible, real, organizado y sistemático. En primer lugar, en el tema más importante que nos preocupa a los socialistas en general, la igualdad de oportunidades, que incluye desde el tratamiento de la prevención y reducción del absentismo escolar a programas de refuerzo socioeducativo o a proyectos como el Transit, que luego si tenéis curiosidad nos lo pueden explicar. Todo ello con el fin de romper el ciclo de la desventaja, es decir, el de que nadie se quede atrás. Otro programa muy importante es la conciliación y la corresponsabilidad, que no solo es el 0 a 3, es también la atención temprana, el programa de desayunos, los comedores escolares, el plan de actividades extraescolares, que lo llaman la TIA, pero que son talleres infantiles de Avilés en tiempos vacacionales. El uso y mejora de los espacios educativos como también un instrumento para cosas importantes de la ciudad, o la articulación de redes de conocimiento y, por último, la participación educativa y la convivencia ciudadana. Se ha hecho, además, al analizarlo, casi auditarlo, se ha hecho de forma inteligente, en colaboración con muchas entidades ciudadanas, desde clubes deportivos hasta el Secretariado Gitano, Cruz Roja o asociaciones de jóvenes como la de Avante, con esa feliz idea de usar el voluntariado de jóvenes preparados para que los menos preparados se puedan ir adelantando, ¿no? También con otras ciudades de otros países, en otras redes que son muy importantes, desde Latinoamérica hasta Europa. También con el Centro de Profesores, como no, muy importante, o con la Universidad de Oviedo, o con el Centro de Formación Profesional, o con la Fundación Telefónica, por supuesto con la Red de Ciudades y, por supuesto, con la Consejería de Educación y Cultura. Se ha hecho bien porque se han adelantado a una práctica en red y colaborativa, y además se ha hecho con transversalidad en la administración local. No es solo educación el que trabaja en esto, gracias también, me imagino, que al Plan Acuerda, es toda la administración la que se involucra en esto, en un objetivo educativo de ciudad. Bueno, pues yo lo que os tengo que decir es que partimos pues de una base sólida, bien construida, y desde ahí pretendemos implementar los objetivos. Estamos trabajando en un programa electoral con la mirada puesta más allá del 2020 y con los retos que intuimos y que conocemos. Usaremos, por tanto, todos los espacios formales para la formación e inventaremos espacios informales para construir colaboración, cooperación y creatividad. Y estas serán un poco las bases de nuestra propuesta, que estamos trabajando en ella. Muchas gracias. Bueno, hay personas que aquí ya me conocéis, lo de breve, no me puedo comprometer. Pero tenemos un buen moderador que siempre me puede decir, ya sabes, pero yo eso no me comprometo de antemano, ¿vale? Solo te encargo la tarea de controlarme. Tampoco me puedo comprometer a no meterme con nadie, pero no porque venga yo con ánimo de meterme con nadie este sábado tan frío. No. Es porque si reflexionamos sobre educación, vamos a tener que reflexionar sobre modelos distintos de educación. Y yo, de verdad, vengo a contaros que hay modelos que no me gustan, que no quiero, y que no estoy en el Partido Socialista para que los modelos triunfen. Vengo a contaros eso, y vengo a convenceros de eso. Lo siento mucho. Y por lo tanto, si tengo que hablar mal de alguien, estoy dispuesta a hacerla. Estoy dispuesta a hacer casi todo. Casi todo. Y quiero que lo sepáis. Y estoy dispuesta a hacer casi cosas, hasta trabarme. Estoy dispuesta a hacer casi todo porque la educación es importante para la gente. Es muy importante para la gente. No es importante para mí que soy consejera. Eso se da por supuesto. No. Es importante para las personas de la calle. Y cuando yo, como estoy en casa y pienso en la educación, pienso en lo que ha representado para mí como persona
La educación, me doy cuenta que cuando yo era niña, en mi casa me decían, hija, y éramos 5, tenéis que estudiar. Y tenéis que estudiar lo más posible. Que no significaba sacar siempre 10, significaba estar en el sistema y avanzar en el sistema. Que si podíamos acabar en mi época la EGB, la acabáramos. Que si podíamos hacer el BUP, lo hiciéramos. Que si podíamos ir a la universidad, lo hiciéramos. Y me decían, eso es importante para tu vida. Es importante para que seas persona. Y me lo decían en casa. Y me lo decían en casa, y lo veíamos en la escuela, y lo hablábamos en la escuela que queríamos estudiar porque queríamos permanecer en el sistema educativo. Y ahora que soy profesora también sigo pensando que es importante, pero no para que yo tenga un sueldo todos los meses. Creo que es importante para los niños y las niñas que están conmigo en el aula. Creo que es importante para sus familias y para sus vidas. Pero es que ahora soy madre y tengo un hijo y una hija, y creo que es importante para el futuro, para que mi hijo y mi hija tengan una vida, tengan su vida, la que quieran, puedan construirla con libertad. La educación es importante para la gente. Y como al Partido Socialista le importa a la gente, nos importa mucho la educación. Y es importante, no importa que seamos teóricos o no de la educación, en dos sentidos, y todo el mundo lo siente así, porque es un parachoques contra la desigualdad, para la desigualdad, y tiene otro efecto, que no es la mera resistencia, que no es solo para choques, construye igualdad, es el ascensor de la igualdad. Es la educación, es la herramienta fundamental que permite que la gente pueda prosperar, pueda cambiar el estatus de vida, pueda cambiar su punto de partida, su punto de nacimiento. Y es ese ascensor de la igualdad en dos sentidos. Y por eso no es solo un aspecto individual, porque lo es en lo personal, lo es para mí, lo es para mi hija, lo es para mi hijo, para que tengan esa vida que yo quiero que tengan, pero también lo es colectivamente. También lo es para construir un modelo conjunto del bien común, una sociedad determinada. Y eso porque la educación remite siempre, y sobre todo cuando estamos en un partido de izquierdas, en el Partido Socialista, a los derechos de ciudadanía, a los derechos reales de ciudadanía, a la posibilidad del ejercicio de esos derechos de ciudadanía. Y por eso nuestro partido, el Partido Socialista, cree en el poder de la educación, y por eso ha sido una obsesión del Partido Socialista la educación. Y por eso, además, el Partido Socialista ha configurado en nuestra etapa, las distintas etapas de gobierno nacional, hemos configurado la educación como un derecho individual, porque tenemos claro que es la puerta de entrada al resto de derechos. Que si queremos que la gente viva, sea ciudadano o ciudadana, tenemos que proveer una buena educación. Tenemos que darles las herramientas para que puedan ejercitar sus derechos. Es un motor para la justicia social, para la cohesión, para la libertad y para la construcción de modelos democráticos. No hay democracias si no hay educación, si no hay una población educada. Son prácticamente dos palabras, dos conceptos que se dan la mano. Y por eso también la educación es un elemento básico, y unimos ahí con estas jornadas que está haciendo el partido acerca del desarrollo humano. Es un elemento básico del desarrollo entendido no únicamente en términos económicos, sino en términos de ser capaz de gobernar tu vida, de ser capaz de construir colectividad. Esos dos aspectos que veíamos que nos aportaba o que tenían que ser los objetivos claros de la educación. En ese binomio, por lo tanto, de lo individual y lo colectivo, de lo personal y lo social. Y eso nos lleva a una idea muy importante, que es el por qué, ya lo hemos dicho de la educación, el para qué, que también lo hemos dicho, y el para quién, para el alumno, para la alumna, para la gente que va a tener que formar, que construir ese modelo social y que va a tener que desarrollar su proyecto de vida. Y además, en esta idea de proyecto de vida de construcción social, con una idea nueva, educación para toda la vida. Mariví hacía mención a ello. Ya no vale decir que la educación ocupa una parte de nuestra vida, que es solo una especie de rito iniciático para cuando llegamos a la edad adulta. No, hoy sabemos que la construcción, la participación democrática nos exige ser personas activas, personas educadas, personas formadas, personas que continúan en esa educación, en esa formación a lo largo de toda la vida. Y por eso, el punto de partida de una política que realmente cree en este concepto de educación es definir un modelo educativo y es construir un sistema que consiga los objetivos que hemos dicho. Un modelo que sea comprensivo,
un modelo que sea inclusivo y un modelo que sea para el éxito, porque nunca se puede pensar en la educación en términos de fracaso, sino en términos únicamente de éxito. Y el éxito, fijaros cómo lo define un proyecto socialista, y aquí empezamos a hablar de los otros modelos. El éxito es la igualdad, la equidad, la competencia, el aprendizaje, los saberes y las oportunidades. Eso es el éxito del sistema educativo para un modelo socialista. Es el éxito que se refuerza o que viene refrendado por eso que llamamos técnicamente y que conocemos todas las familias en el aprobar. El aprobar significa que hacemos personas que mejoran en igualdad, que mejoran en equidad, que son competentes para la vida, que saben cosas y saben manejarse con esas cosas. De hecho, fijaros, es muy interesante, en Europa no existe el concepto de fracaso escolar y en España sí. ¿Por qué en Europa no existe el concepto de fracaso escolar? Porque no conciben la educación para el fracaso. No conciben la educación para el fracaso, porque si a través de nuestro modelo educativo estamos definiendo nuestro modelo social, como gobiernos, como partidos, como sociedad, no podemos admitir un sistema que conduzca al fracaso, que por lo tanto no consiga la construcción de ese modelo social. Es inconcebible. Y en Asturias tenemos un gobierno socialista y estas ideas se plasman en actos, en datos, se plasman en políticas concretas. Decía Mariví que el que resiste gana. Y nuestro secretario general y presidente del Gobierno lo dice muchas veces. A veces los socialistas resistir. Y lo primero que hemos hecho es resistir. Resistir contra la LOMCE, resistir contra las políticas educativas del Partido Popular. ¿Por qué? Porque queríamos preservar aquello que era la esencia de las distintas leyes educativas del Partido Socialista. Queríamos preservar la inclusión, queríamos preservar la igualdad, queríamos avanzar en equidad. Queríamos que realmente nuestra propuesta educativa fuera ese parachoques contra la desigualdad y ese ascensor social. Y por eso, y os voy a dar algunos datos muy rápidos, porque los conocéis, porque vivimos aquí y vemos cómo es nuestra educación. Nuestra ratio, el número de niños y niñas que hay en el aula, sigue siendo como media de las mejores de España, la tercera, 10,8. Pero incluso, claro, las medias a veces son engañosas porque depende del reparto demográfico, ya lo sé que también puedo hacer alguna trampa en el solitario, pero vamos a enfrentarnos a los números reales. Hemos puesto en este primer curso de infantil 23, en el resto de España están en 25. Vamos a ir subiendo esa bajada de ratio a partir del próximo curso escolar a segundo de infantil, tercero y así a primaria. Mantenemos 25 en la ESO, mientras que en el Estado están en 30 con la posibilidad de un 20% más. 30 en bachillerato. ¿Sabéis cuántos están en bachillerato, por ejemplo, en Valencia? ¿Sabéis cuántos están? 40 y pico. 40 y pico. Y podéis comprobarlo. Es coger el periódico. No es que me hagáis caso, es que cojáis en internet y miréis un periódico de Valencia, principio de curso, para que veáis cuánta gente está. La formación profesional básica, 30, dice el Estado. Nosotros decimos 20, porque si realmente es una formación para personas que tienen especiales dificultades, tendremos que hacer un esfuerzo. Y además nos hemos comprometido a no ejecutar el Real Decreto que sube la ratio un 20% más, porque creemos que como elemento de calidad, sin duda alguna, es la cantidad también de niños y niñas que hay en el aula. Pero somos, con Castilla y León, la única comunidad autónoma que mantenemos las escuelas rurales con 4 niños. Con 4. Si hay 4, nosotros aseguramos que va a haber una escuela. Pero fijaros, os voy a dar datos que en Europa se consideran favorables. La Rioja 5, Aragón y Valencia 6, Castilla-La Mancha 9 y a partir de ahí hacia arriba en el resto de las comunidades autónomas. Nosotras con 4. Y no, ya sé que no os gusta que hable de dinero, pero voy a hablaros de dinero. ¿Sabéis lo que cuesta una escuela de 4? Pero no importa, porque creemos que es un derecho, porque no es solo que es un derecho, creemos que es un elemento estructurante de la sociedad y de la vida, y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo. Somos la comunidad autónoma con mayor tasa bruta de titulación en grado medio, porque tenemos una formación profesional de calidad, porque no consideramos que la formación profesional sea para los que no quieren estudiar, porque creemos que la formación profesional es un camino apto, válido e interesante para conseguir una cualificación adecuada. Ocupamos el segundo lugar en titulación en la ESO. ¿Sabéis quién nos supera? El País Vasco. Luego hablaré del País Vasco.
El País Vasco, guardaos en este dato, superamos la media nacional. Lo mismo nos pasa en bachillerato, que de nuevo solo nos supera el País Vasco. Otra vez referencia al País Vasco. Habrá que analizar por qué el País Vasco ocupa ese puesto número 1 en el ranking. Ocupamos también el segundo lugar en las titulaciones de grado superior y de nuevo quien nos supera es el País Vasco. Pero tenemos buenos resultados. Todo eso que nos dicen que nuestros chicos, que nuestras chicas prácticamente no saben, no lo veis en el periódico, parece que no saben ni leer ni escribir. Yo digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí en este país? Que estos guajes no saben ni leer ni escribir. Es mentira. Nuestros resultados, los resultados de nuestra comunidad autónoma en PISA son mucho mejores que el promedio de la OCDE y mucho mejores que el promedio de España. Nuestros chicos, nuestras chicas están en niveles absolutamente internacionales, homologables. Pero es que fijaros, esa evaluación internacional que llamamos PISA tiene un indicador que curiosamente en nuestro país se oculta siempre, que es el índice de desarrollo educativo, que junta 3 variables: el rendimiento, es decir, si sabemos o no, la equidad, el sistema educativo vale para mejorar en equidad, y la calidad. Pues resulta que ocupamos el segundo lugar en España y que estamos de los más altos también en el nivel europeo y que, es más, se pone como ejemplo, como modelo, justamente porque nosotros, cuando hablamos de escuela de éxito, hablamos de una escuela que tenga un índice de desarrollo educativo positivo, bueno, alto, fuerte. Perdón, os decía el segundo lugar en España, sí. ¿Sabéis a cuánto superamos la media en España? Un 23%. Estamos por encima de la media de España. Fijaros si tenemos un sistema robusto. Hace poco hemos conocido unos datos que obsesionaban mucho al ministro Wert. De hecho, ha hecho la LOMCE justamente basándose en este dato. Él decía, en España es una vergüenza porque hay mucho abandono escolar temprano. ¿Sabéis cuánto hay en Asturias en este momento? 13,6%. Europa ha dicho que para el año 2020 tenemos que estar en un 10% y estamos ya en el 13,6%. Yo de verdad os puedo decir, y sabéis que no es una promesa, porque en 2020, fijaos yo, que Asturias en el 2020 cumplirá con el objetivo europeo. Y cumplirá con el objetivo europeo no porque queramos hacer los deberes con Europa, sino porque tenemos un compromiso con la educación, porque tenemos un buen sistema educativo. 13,6, nuestra comunidad autónoma. Mirad, Baleares, ¿sabéis cuánto de abandono escolar temprano? 32,1. Valencia, 23,4. Murcia, 24,1. Y podría seguir dando datos. Datos negativos de modelos educativos, de políticas educativas que divergen brutalmente de aquellas que se han llevado tradicionalmente en nuestra comunidad autónoma. ¿Y sabéis con qué tiene que ver? Tiene que ver con el profesorado, tiene que ver con la importancia que dan las familias, sin duda alguna, a la educación. Pero el profesorado de Valencia también son buena gente. Yo digo que la gente de Valencia son buena gente, que no son unos mangantes por vivir en Valencia, el profesorado. Entonces tiene que haber algo más. ¿Y sabéis lo que hay? Políticas distintas, conceptos de la educación distintos y dinero distinto. Dinero distinto. Aquí se invierte más en educación. Somos la tercera comunidad autónoma de España en inversión educativa por alumno. Pero vamos a ver cuáles son las dos primeras. País Vasco y Navarra. ¿Os acordáis que el País Vasco decía, luego lo analizaremos? ¿Tendrá que ver? Seguro que sí. Seguro que cuando hablamos de dinero en educación nunca hablamos de gasto, sino de inversión. Pero también tenéis que tener en cuenta una cosa, somos las terceras y me diréis, oye, consejera, ponte las pilas y ponte la primera. No, porque ya sé que me lo vais a decir. Se os olvida una cosa, que el País Vasco y Navarra tienen un sistema fiscal mucho más favorable que el nuestro. Es decir, hay más dinero. Hay más dinero. Y por lo tanto, pueden dedicar más dinero. Tienen de manera real, tiene más dinero que nosotros. Por lo tanto, fijaros, si quitamos el País Vasco y Navarra, la comunidad que más invierte por alumno en educación es Asturias. Es Asturias. Pero esto no es una casualidad, no es que haya tocado así, es que llevamos muchos años siendo así y nos vamos a mantener en estos niveles de inversión educativa porque creemos en que la educación es realmente la herramienta de configuración social, la herramienta para la justicia social. Y todo esto tiene una consecuencia y es la gran satisfacción que sienten las familias con nuestro sistema educativo, con nuestras escuelas, con nuestro profesorado, con lo que pasa en nuestras aulas. Fijaros,
En primaria, acaba de salir el informe publicado en Educastur de la Consejería, el 92% de las familias se siente satisfecho o muy satisfecho con su escuela. Y la recomendaría, mandaría a los vecinos, a las vecinas que fueran allí. Y en secundaria, el 86%. Todo esto muestra que tenemos un sistema educativo robusto que es producto, como digo, del trabajo del profesorado, pero de verdad. No es solo producto del trabajo del profesorado, no es solo que las familias entendamos que la educación es importante. Voy a decíroslo, también es producto del Partido Socialista Obrero Español, que afortunadamente aquí hemos estado gobernando y eso nos ha permitido blindar la educación y tener un concepto distinto del sistema educativo, de la educación, al que, por ejemplo, tiene el ministro Wert, Mariano Rajoy, el Partido Popular o el horror de la LOMCE. Gracias.